Bien, ahora vamos a ver las reglas básicas para la construcción de un resumen. Ya definimos que un resumen anteriormente es una construcción, es un conjunto de ideas estructuradas y con sentido común, además objetivo. No es para nada una copia de un texto informativo, sino por el contrario, tiene una estructura, ¿no? Ya lo mencionamos. Primeramente vamos a recuperar nuevamente el concepto. Resumir un escrito, esta parte, significa crear un nuevo escrito más breve que solo utiliza del primero las informaciones más importantes. Veremos que el resumen como un texto que reelabora el texto de origen, reduciendo su longitud en el autor se mantiene en segundo plano y se esboza en ser objetivo en un intento de crear una síntesis coherente y comprensible del texto origen. La operación del resumen, de resumir el texto se puede dividir en dos fases separadas, la comprensión del texto y la reelaboración de un nuevo escrito. Llévate a tu resumen estas ideas para tu examen. La operación de resumir un texto se divide en dos fases, la comprensión del texto y su reelaboración de un nuevo escrito. Comprender un texto no solo significa entender las frases por una literalmente, sino también extender la conexión entre las frases y aquello que constituye la cohesión total del texto. La comprensión del texto se produce a través de dos procesos directamente opuestos, pero que se cumplen paralelamente: el proceso de análisis del texto y el proceso de conexión de las informaciones del texto con lo que ya sabemos del mundo. Por eso es posible en dos métodos diferentes para la comprensión del texto: el método analítico y el método comparativo. Es decir, el tema que acabamos de ver hace un momentito no se separa de lo que es el texto llamado resumen. Tiene dos procesos, el método analítico y el método comparativo. Asimismo, hablando de los dos ya lo hablamos en el sentido estricto en el video anterior, por lo que ahora vamos a realizar este análisis de los dos conceptos. El método analítico es el típico donde de quien no conoce sin nada del tema del texto a analizar y de quien no está familiarizado con la práctica del resumen. El método analítico es típico entonces de quien no conoce casi nada del tema o del texto a tratar o analizar. Ajá. El que usa este método lee el texto párrafo a párrafo, estando atento para atender la relación entre la frase y frase, prestando gran atención a las conjunciones y a las conexiones, porque por eso, en efecto, en primer lugar, la redacción del resumen comienza generalmente antes de haber leído todo el texto, se va haciendo párrafo a párrafo y el resumen producido respeta finalmente la estructura del origen. Seguimos esta idea muy importante, tómala en cuenta para tu examen. Método comparativo o por guión. Con el método comparativo o por guión, el texto se lee prestando atención a su estructura general y las informaciones que responden a nuestras expectativas. Este método es utilizado por quien tiene la información sobre el tema que se trata en el texto que está resumiendo y por lo tanto quiere complementar su propio cuadro sobre el problema, posiblemente con una rápida lectura. Una parte se comprende de acuerdo a las propias expectativas. Y entonces estas dos partes, con el método analítico y comparativo, nos ayuda a definir qué tipo de creador de texto estamos tratando y que este texto llamado resumen lo puedo realizar siguiendo estas dos clasificaciones o jerarquías. Reelaboración de un texto y construcción de un resumen. Este sería el punto a tratar. Simplemente lo anterior fue un preámbulo. Entonces, ahora sí, ahora damos algunas reglas para hacer un simple resumen. Estas reglas de tipo analítico se aplican a un texto original bastante simple y su escrito. Son reglas que pueden ser usadas por estudiantes como primeras armas para empezar a practicar un resumen.
Para efectuar un resumen complejo, por ejemplo, el resumen de una novela, no se puede abordar utilizando las reglas de tipo analítico. Tomemos como ejemplo, para realizar un resumen, el siguiente fragmento. Te presentan este fragmento, ojalá lo puedas alcanzar a ver, utilizarlo y retrabajarlo. ¿Sí? He aquí el resumen de todo este párrafo que le doy lectura. Y fíjate bien, ¿cuál sería la estrategia de hacer un resumen? Ya no estamos hablando de la cantidad de información que en un principio son 118 palabras. Cuando hacemos un resumen, lo hacemos de 40 palabras, resaltando para ello lo siguiente. El texto o párrafo del que se trata es: ayer por la noche Mario y Luisa fueron a cenar al restaurante de la esquina, se sentaron a la mesa cercana a la entrada. Mario comió una pizza de champiñones con un calzone, yo creo que es un caldo, ¿no? Relleno y una rodaja de torta de margarita, y Luisa espinacas, alcachofas y ensalada de lechuga. Luego, cuando salieron del local caminando deprisa contra el frío viento de la noche, atravesaron la calle y volvieron a casa. Buscaron la llave, abrieron el portal de entrada, controlaron si había correo para ellos, llamaron al ascensor y finalmente se sentaron en el diván, justo a tiempo para disfrutar al calorcillo de un film de Gary Cooper, que a los dos les gustaba mucho. Este párrafo es de 118 palabras, es un texto informativo y quiero hacer un resumen. ¿Cómo lo haría? He aquí mi ejemplo. A pesar del frío, ayer por la noche Mario y Luisa fueron a comer fuera. Mario hizo una cena a base de farináceos, Luisa de vegetales. Luego volvieron a casa a pie a tiempo para ver el film de Gary Cooper y solo ocupó 40 palabras. Sin perder la idea principal, sin perder la estructura formal explicativa, lo llamaría yo, hace un resumen tan solo de 40 palabras. En tu documento o guía de trabajo vienen estos ejemplos, ojalá y los tomes en cuenta para ver cómo tenemos esa habilidad ya posteriormente desarrollada para trabajar esta parte del resumen. Fíjate, otro pequeño ejemplo, vamos a hablar de este. Cancelación. Es un texto. En un texto es posible cancelar palabras y las preposiciones que se refieren a detalles marginales cuando no son necesarias para la comprensión de la otra parte del texto. Usando esta regla, el resumen ha sido o se ha eliminado. Se sentaron a la mesa cerca de la entrada. De este detalle no tiene ninguna importancia dentro del ambiente del texto propuesto. Es decir, vamos a tomar algunas ideas básicas y necesarias para hacer un resumen y las cuales son estas. Vamos a seguir estas recomendaciones para la buena creación de un resumen. Ya las acabo de subrayar. Cambiamos de color y decimos: cuando yo aplico la recomendación cancelación, en un texto es posible cancelar palabras y las preposiciones, como número 1, que se refieren a detalle, a marginales cuando no son necesarias la comprensión de otra parte del texto. Es decir, si ya no hay otra parte del texto que contenga palabras y preposiciones, las puedo eliminar, ¿no? En el resumen se ha eliminado, se sentaron a la mesa cercana de la entrada. No tiene relevancia, ¿no? Ciertamente. Este detalle no tiene ninguna importancia dentro del ambiente del texto propuesto. Por supuesto, no hay relevancia. Generalización. En un texto es posible sustituir algunos elementos, palabras o incluso oraciones, lo subrayo, con otros elementos más generales que los incluyan. En resumen, el término farináceas sustituye a una pizza, calzone y otra torta argarita, y el término vegetales a espinacas, alcachofas y ensalada con una lechuga. ¿Sí? Entonces es posible generalizar palabras o incluso oraciones en tu resumen que te significan lo mismo.
¿Qué intención tiene Word? Reducir la cantidad de información en el resumen. La selección es posible cancelar todos los elementos que expresan detalles obvios. Se puede cancelar todos los elementos que expresan detalles obvios y normales dentro del contexto que se presenta, como lo logró en el texto anterior o en el ejemplo. En el resumen se ha omitido salieron del local, porque es obvio que para volver a casa, ¿sí?, después de haber comido en el restaurante, es necesario salir primero del mismo. Obviamente, ¿sí? Entonces es posible seleccionar o cancelar aquellos elementos que expresan detalles muy obvios dentro de este resumen. Primeramente texto informativo, después lo convierto en resumen. Construcción es un texto. En un texto es posible sustituir un conjunto de preposiciones. Vamos a suponer ahí. Sustituir un conjunto de preposiciones por una proposición nueva, ¿sí?, que las incluya cuando aquellas representan elementos obvios dentro del contexto. En nuestro ejemplo, el resumen, volvieron a casa ahí y sustituyen a caminando deprisa, atravesaron la calle y volvieron a casa. Todo eso se sustituye con un conjunto de preposiciones por una proposición nueva. Utilizando la cancelación y la generalización, una parte de la información ya no es recuperable, mientras que la selección y construcción, la información omitida es parcialmente recuperable sobre la base de nuestro conocimiento. Es decir, que a lo mejor lo puedo seleccionar y quitar, como lo dice ahí, pero sin que se quite definitivamente en el texto original o informativo. Sin embargo, en mi resumen yo lo considero, pero no desaparece definitivamente. A eso se refiere. Bueno, seguimos en otro tema. Gracias.